Tres misterios de la Biblia resueltos. ¿Quién fue la esposa de Caín? La Biblia no dice específicamente quién fue la esposa de Caín. La única respuesta posible es que la esposa de Caín fue o su hermana, o sobrina nieta, etc. La Biblia no dice la edad de Caín cuando mató a Abel, ya que los dos eran granjeros. Es probable, y no estoy asegurando, solo digo, es probable que ambos hayan sido adultos maduros, posiblemente con sus propias familias. Adán y Eva sin duda tuvieron más hijos aparte de Caín y Abel en el momento en el que Abel fue asesinado. Definitivamente ellos tuvieron muchos más hijos. El hecho de que Caín estaba asustado por su propia vida luego de que mató a Abel indica que probablemente en ese tiempo hubo muchos otros hijos y tal vez aún nietos o bisnietos de Adán y Eva. La esposa de Caín fue una hija o nieta de Adán y Eva. ¿Por qué ninguna de estas personas es mencionada en la Biblia? Bueno, la línea histórica se dividía en Caín y Abel, pero este último, al ser muerto, fue sustituido por Set. De ahí su nombre, que significa sustituto, y de donde viene la descendencia mostrada en Génesis capítulo 5. Debido a que Adán y Eva fueron los primeros y únicos seres humanos, sus hijos no habrían tenido otra opción que casarse entre ellos. Dios no prohibió el matrimonio entre familias, sino muchísimo tiempo después, cuando hubo suficiente gente y el matrimonio entre parientes ya no fue necesario. La razón por la que el incesto a menudo resulta en anormalidad genética es que si dos personas de genética similar, es decir, hermano y hermana, tienen hijos juntos, existe un alto riesgo de que sus características recesivas se vuelvan dominantes. Cuando personas de diferentes familias tienen hijos, es muy poco probable que ambos padres tengan las mismas deficiencias genéticas. El código genético humano se ha ido contaminando cada vez más a través de los siglos a medida que los defectos genéticos se multiplican, amplifican y transmiten de generación en generación. Adán y Eva no tuvieron ninguna deformación genética y eso les permitió a ellos y a las primeras generaciones de sus descendientes tener una calidad de salud mucho mayor de la que tenemos ahora. Los hijos de Adán y Eva tuvieron pocas deficiencias genéticas, si las tuvieron. Como resultado, para ellos fue seguro casarse entre parientes. En la Biblia existe una historia muy misteriosa, donde dice que el rey Saúl fue a visitar a una adivina de noche, y supuestamente ella logró que Samuel hablara desde el mundo de los muertos. Pero, ¿habrá sido realmente el profeta Samuel? ¿O habrá sido un demonio? La Biblia es el único libro que se explica por sí mismo y el cual está lleno de misterios que no pueden ser revelados a menos que sea uno iluminado por el Espíritu Santo de Dios. La adivina de Endor era una mujer que tenía un espíritu de adivinación, a la cual Saúl fue de noche para consultar al espíritu de Samuel, quien ya estaba muerto. La mujer declaró a Saúl el supuesto mensaje del profeta. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entendamos aquí dos cosas muy importantes. Primero, Saúl jamás vio a Samuel. Cuando la adivina descubre a Saúl, le cuestiona temiendo por su vida. Pero Saúl le responde que no debe tener miedo y literalmente le pregunta: ¿qué has visto? Dejando implícito que él no veía absolutamente nada ni a nadie. Por lo tanto, lo que había venido no era visible a los ojos humanos. Esto quiere decir que era un espíritu. Pero, ¿era el espíritu de Samuel? Bueno, primero, la Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Claramente en este pasaje no es Dios quien ordena a Samuel que se le aparezca a la mujer, sino que es Saúl quien lo ordena. Otro punto muy importante es que Samuel estaba muerto, es decir, que no fue él quien escribió esta parte del libro. Así que quien lo escribió claramente plasmó todo lo que oyó, mas no observó.
Número 2. Dios no usaría un medio tan satánico como la adivinación para hablarle a alguien. Al ver el pasaje, vemos cómo Dios no quiso hablarle desde un principio a Saúl por medio de profeta o el Urim. Entonces, ¿por qué lo haría a través de una adivina? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 dice: Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Nótese que el consultar a esta adivina fue una de las causas por las cuales murió Saúl. Así que si esto hubiera provenido de Dios, no le hubiera traído consecuencia alguna. Número 4. Una adivina poseída por los demonios no puede hacer volver el alma de un justo. La Biblia dice que los que mueren en Cristo descansan de sus obras, es decir, que su ministerio de intercesión o profecía ya ha terminado en la tierra y no es posible que lo ejerzan una vez que mueran. Por último, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Saúl quiso cometer suicidio. Sabemos que aunque no lo logró, sus últimos momentos no fueron los mejores de su vida. Samuel, por otro lado, podemos decir que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo su heraldo y luchando por hacer permanecer a Saúl en el camino recto. Por lo tanto, sus destinos deben de ser distintos a lo que la adivina mencionó. Mañana estarás conmigo. Nos lleva a pensar que este no es Samuel quien le habló, sino que fue engañado por un demonio. ¿Hay viajes interdimensionales? Según la Biblia, hay otro reino, llamado dimensión espiritual, que es paralela a nuestra dimensión terrestre. Es una dimensión llena de seres. Cuando se trata de cosas de la otra dimensión, no podemos decir de qué están hechas, aparte de que la naturaleza de su composición es el espíritu. Algunas personas, a lo largo de la historia moderna, han asegurado haber viajado entre dimensiones, como es el caso de Pedro Oliva Ramírez. En noviembre de 1986, Pedro Oliva Ramírez se sorprendió al darse cuenta de que conducía por una carretera desconocida para él, mientras repetía por enésima vez el camino desde Sevilla a Alcalá de Guadaira. Estaba rodeado de estructuras extrañas y paisajes alucinantes cuando una voz le dijo que había sido teletransportado a otra dimensión. Los coches que le rodeaban pasaban a intervalos exactos de 8 minutos. Eran anticuados, blancos o beige y con rectángulos oscuros. Como esta historia hay muchas. Entonces, ¿los viajes interdimensionales son reales? Así es, pero no de la manera que piensas o de la manera que estas personas aseguran que lo son. La Biblia por lo menos nos da 3 viajes interdimensionales. El primero, descrito en Génesis capítulo 5 y versículos 23 y 24. Enoc caminó con el Señor. El segundo, en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11, cuando Elías fue arrebatado y subió en un torbellino al cielo. Y número 3, en Segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 2, probablemente este versículo se refiera al mismo apóstol Pablo, pero eso nunca lo sabremos. Estos 3 hombres viajaron de una dimensión a otra. Y como caso único, el último viajó de ida y de regreso. Los viajes dimensionales han existido, muy pocos exactamente, pero no por voluntad del ser humano, sino de Dios, y siempre con un propósito. Para el hombre es imposible pasar de la dimensión natural o material a la dimensión espiritual, a voluntad propia. Así es que debemos saber discernir cuando algo es real de lo que es mera fantasía. Esto ha sido todo de mi parte. Si te ha gustado el video, te invito a darle pulgar arriba y compartirlo con amigos, familiares y hermanos en Cristo. Esto me ayudaría mucho para seguir creando contenido así. De igual manera te invito a comentar qué te pareció este video y dejar alguna sugerencia de tema. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Es totalmente gratis. Gracias a Luis Mora, Virus Duty y The Killer Man por sugerir estos temas. Me despido de ti, diciéndote como siempre, muchísimas gracias por ver este video y que Dios te bendiga.